¿Y qué pasa si tengo un ángulo mayor de 90 grados? Porque los ángulos mayores de 90 grados existen. De hecho, una circunferencia tiene 360 grados y luego se repite. Así que hay ángulos entre 0 y 360 grados. Pero no los hemos visto, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, pues la idea es precisamente eso, estudiar las razones trigonométricas de ángulos mayores que 90. Y para ello vamos a considerar una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, que se llama circunferencia goniométrica, y en ella vamos a ver que podemos equiparar, podemos definir el seno y el coseno de un ángulo como las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Y eso me va a permitir extender el seno y el coseno al resto de los ángulos entre 90 y 360. Vamos, que no te has enterado de nada de lo que he dicho, pero que me da igual. Ahora me voy al GeoGebra, me pongo a hacer dibujitos y seguro que queda todo más claro. Me mudo. Ya estoy aquí. Pues voy a empezar dibujando una circunferencia de radio 1. ¡Pium! Ya está ahí. Y en ella voy a dibujar un ángulo alfa, como he venido haciendo hasta ahora. Pues supongamos ese ángulo de ahí, que como he dicho le voy a llamar alfa, ¿vale? Bueno, pues este ángulo alfa me define un punto. Aquí en el punto de intersección con la circunferencia tengo un punto X. Perdón. Vale. Y voy a dibujar el triángulo que dibujo siempre para poder trabajar con él. Necesito un triángulo rectángulo aquí, ¿vale? Pues ahí y ahí. Ya tengo mi triángulo rectángulo. Y como he dicho, la hipotenusa, que coincide con el radio de la circunferencia, vale 1. ¿Vale? Bien, pues ahora voy a calcular el coseno y el seno de ese ángulo de ahí. Este cateto que está sobre el eje X, pues lo voy a llamar X, y el otro que está en vertical, lo voy a llamar Y. Y ahora sí, voy a calcular el coseno y el seno de ese ángulo alfa. Bueno, pues el coseno de alfa es el cateto contiguo, que en mi caso es X, partido por la hipotenusa, es decir, X partido por 1, o lo que es lo mismo, X. Así que el coseno de ese ángulo alfa, cuando la circunferencia tiene radio 1, coincide con la coordenada X del punto. ¿Le gusta el GeoGebra? Poner letreritos cada vez que me muevo. Bueno, repito, el coseno de ese ángulo alfa, X partido por 1, X es igual a su coordenada X. Lo mismo pasa con el seno. Seno de alfa, cateto opuesto partido por hipotenusa, Y partido por 1, pues Y. ¿Vale? Así que he equiparado, digamos, he identificado las coordenadas X, Y de un punto con el coseno y el seno del ángulo que forma. Así que si tengo un ángulo alfa, la coordenada X del punto que define sobre la circunferencia coincide con el coseno y la coordenada Y coincide con el seno. En realidad esto siempre es válido porque si mi circunferencia no tiene radio 1, sino cualquier otro radio, por el teorema de Tales los triángulos que se forman son semejantes, con lo cual los lados son proporcionales. Y al dividir un cateto entre la hipotenusa me sale el mismo valor. Así que lo de poner la circunferencia de radio 1 es solo para que sea más sencillo. A partir de ahora con lo que nos vamos a quedar es que la coordenada X del punto es el coseno y la coordenada Y del punto es el seno. ¿Qué pasa entonces si tengo un ángulo beta mayor que 90 grados? Bueno, no sé si te acuerdas, los ángulos se miden a partir del eje X positivo, que es el 0, en sentido contrario a las agujas del reloj. Estos son 0 grados, aquí arriba en el eje Y tengo 90 grados, 180, y esto de abajo que no lo he puesto serían 270. ¿Qué pasa si tengo un ángulo que está entre 90 grados y 180 grados? ¿Vale? Ese ángulo beta del eje X hasta donde tengo el segmento, este de aquí,
¿vale? Su coseno es la coordenada X, la proyección sobre el eje X, y el seno es la coordenada Y, igual que antes, eso se mantiene. Bueno, pues eso significa que el coseno de beta es negativo, porque va en la dirección negativa del eje X, y el seno de beta es positivo, ¿vale? Entonces, dependiendo de en qué parte de los ejes me encuentre, pues el seno y el coseno de un ángulo van a tener signo positivo o signo negativo. Y esto me permite ampliar el seno y el coseno y por tanto también la tangente que sale de dividirlo a cualquier ángulo entre 0 y 360 grados. Ahora más que pensar lo feo que me ha quedado el dibujo, por Dios. ¿Qué mijita soy? No se puede ser tan mijita en la vida. Ah, ahí quiere. Bueno, se me ha olvidado decir algo, creo que no. Los ejes de coordenadas dividen al plano en 4 cuadrantes que se llaman de la siguiente forma. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En sentido contrario a las agujas del reloj y en números romanos. Todos los puntos del primer cuadrante tienen la coordenada X positiva y la coordenada Y también positiva. Así que para todos los ángulos del primer cuadrante se cumple que su coseno es positivo, su seno también es positivo y por tanto la tangente que sale de dividir seno entre coseno más por más. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Pues el coseno es negativo, el seno es positivo y la tangente menos por más, menos. A ver si entra. Aquí. ¿Vale? Si estamos en el tercer cuadrante, el coseno es negativo, el seno es negativo y por tanto la tangente es positiva. Y en cuanto al cuarto cuadrante, pues el coseno positivo, el seno negativo y por tanto la tangente también negativa. Y esto te permite saber el signo de cada una de las 3 razones trigonométricas fundamentales, sabiendo en cuál de los 4 cuadrantes se encuentra el ángulo. Y por último, antes de meternos en fregados más gordos, vamos a aprovechar lo que hemos semi-aprendido hoy, porque todavía no te has aprendido nada, para calcular el seno y el coseno de 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Recordamos, primero dibujábamos la circunferencia goniométrica que tenía radio 1. Esta vez la he puesto en rosa. A ver si queda más mono que ya estamos en primavera. Vale. Definíamos un ángulo alfa cualquiera. ¿Vale? A ver si termino yo de dar con las cosas. Ahí tengo mi ángulo alfa. ¿Vale? Que me definía un punto sobre la circunferencia de coordenada XY y sabíamos que la X era el coseno del ángulo y la Y era el seno del ángulo. Vale, pues voy a empezar con el ángulo de 0 grados. Un ángulo de 0 grados está en la parte positiva del eje X, allá. Y me corta la circunferencia en este punto de aquí, que es el punto 1, 0. Así que, como la primera coordenada es el coseno y la segunda coordenada es el seno, pues tengo que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Además, acuérdate que al elevarlos al cuadrado y sumarlos tiene que dar 1 por la relación fundamental de la trigonometría, así que si una de las razones vale 1, la otra razón tiene que valer 0 y al revés. Seguimos con 90. 90 grados está en la parte positiva del eje, aquí para arriba, y me corta a la circunferencia en el punto 0, 1. Lo mismo, la primera coordenada es el coseno, la segunda coordenada es el seno, así que coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. 180. Ahí, un ángulo llano, de la parte positiva del eje X a la parte negativa del eje X. ¿En qué punto corta? En menos 1, 0. Así que el coseno de 180 es menos 1 y el seno de 180 es 0. Y por último, 270, que está aquí abajo, corta en el punto 0, menos 1
Así que coseno de 270 es 0 y seno de 270 es menos 1. ¡Qué bonito me ha quedado! Esto, lo de la circunferencia goniométrica junto con la reducción al primer cuadrante, es quizás lo más árido del tema de trigonometría, pero es como todo en la vida. Es cuestión de ponerse, echarle un rato hasta que uno lo pille. ¿Cuánto rato? Si vas o estás en un bachillerato de ciencia, pues todo el rato hasta que te lo aprendas. Y eso es todo de momento.